y estarnos cubriendo en oración. Amén. Me acompañan a la palabra en el libro de Deuteronomio, capítulo 1. Le doy gracias a Dios por su inmenso amor, por la misericordia que tiene cada día con nosotros. También estoy muy agradecida con el Señor por la visión que nos ha dado. Vemos la mano del Señor. Yo no sé cuántos han visto la mano de Dios. Levanten su mano. Y la seguimos viendo, amén. Y le doy gracias a Dios porque Dios siempre nos pone bajo autoridad y necesitamos eso, obedecer y honrar la autoridad, amén. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 1, a partir del versículo 2, dice: 11 jornadas hay desde Horeb, camino de los montes de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, el primer día del 11º mes, Moisés habló a los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba a Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés proclamar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos ha hablado así en Horeb: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte de los valles, en el Negev y junto a la costa del mar y a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que juró Jehová dar a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, y a su descendencia después de ellos. Amén. El pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto durante 40 años para hacer un recorrido que solamente les iba a llevar 11 días. Tremendo, ¿verdad? Pero no tendríamos que ir a Israel, porque muchas veces la mayoría de nosotros hacemos lo mismo que el pueblo de Israel, ¿verdad? Muchas veces, de muchas maneras, nosotros empezamos a dar vueltas y vueltas en el mismo desierto, alrededor de las mismas montañas, alrededor del mismo pecado, abrazando los mismos demonios, y no salimos de ese desierto espiritual. Por mucho que Dios viene, nos ministra, nos libera, nos santifica, nos levanta, nos unge, volvemos a dar vueltas y vueltas en el mismo desierto, abrazando los mismos demonios, abrazando el mismo pecado. Somos como el pueblo de Israel. Y Dios quiere que Él dice: ya habéis estado bastante tiempo en este monte. Dile al que está a tu lado: ya es tiempo de avanzar. Ya has permanecido bastante tiempo en este monte. Ahora dile con voz profética: suelta esa montaña. Una de las cosas que mantuvo al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años fue su mentalidad. Ellos detenían la bendición del Señor, ellos la detenían por su propia mentalidad. Tenían una mentalidad desértica. Y una mentalidad desértica es un modo de pensar equivocado. Podemos tener maneras de pensar correctas o incorrectas. La manera de pensar correcta nos beneficia, nos ayuda a avanzar, nos ayuda a crecer espiritualmente, nos ayuda a servir al Señor, nos ayuda a tener una mentalidad de reino, nos ayuda a tener una identidad de reino, ¿verdad? Y estamos preparando un encuentro maravilloso que será en el mes de abril. ¿Cuántos van a venir? Levanten su mano. Si aún no te has apuntado, tienes que apuntarte y comprometerte con el Señor, porque esto viene algo grande y maravilloso. De verdad que el Señor nos está sorprendiendo tanto. De verdad me siento tan honrada de que a pesar de como hablábamos con el hermano, a pesar de la lucha, a pesar de la tribulación, a pesar de las tinieblas,
la gloria del Señor está ahí, amén. Lo único que tenemos que mantener es firmes, estables y abrazando el diseño de Dios. Así que no te puedes perder este encuentro y te tienes que apuntar, comprométete con Dios. Muchas veces cogemos vacaciones para irnos a la playa, a la montaña. Coge vacaciones para buscar de Dios. Y te digo una cosa, si tú no vienes, no te preocupes porque aquí vamos a vivir la gloria de Dios. Tú te la pierdes, pero nosotros yo quiero vivir lo que Dios tiene. Yo quiero abrazar todo lo que Dios está prometiéndonos, porque viene un avivamiento muy grande y quiero ser partícipe de ese avivamiento, amén. Así que te invito a que te unas a ese avivamiento. Entonces, cuando tenemos una manera de pensar correcta, nos ayuda a estar abrazando lo que Dios abraza, amando lo que Dios ama. Las maneras de pensar equivocadas nos hacen daño, obstaculizan el propósito que Dios tiene para nosotros, obstaculizan el diseño de Dios y muchas veces somos piedra de tropiezo para otros que sí quieren avanzar en el Señor. Y no solamente afecta nuestra situación, sino que afecta nuestra vida interior, la manera de pensar equivocada, la mentalidad desértica afecta nuestra economía, afecta los planes de Dios, afecta a los ministerios y no solamente a nosotros, sino a las generaciones, ¿verdad? Entonces, dice la palabra en Colosenses capítulo 3, versículo 2, nos dice que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, porque en las cosas de la tierra son pasajeras. Tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Amén. Necesitamos que nuestra mente se fije en la dirección correcta. Y muchas personas, muchas veces, por las circunstancias que vivimos, muchas veces vemos las cosas negativamente porque la mayoría hemos pasado experiencias traumáticas, hemos pasado experiencias muy dolorosas, hemos sufrido, hemos vivido situaciones trágicas y muchas veces esa tribulación y el estar tan centrados en lo negativo no nos deja pensar en que Dios quiere algo mejor para nuestra vida, ¿sí? Pero Dios tiene planes mejores para nuestra vida. Dice que Él tiene planes de bendición y no de maldición. Él tiene planes de bien. Él tiene planes de prosperidad. Él tiene mejores planes para nosotros. Pero cuando estamos tan centrados en lo malo, en lo negativo, en que todo a nuestro lado está mal, entonces eso opaca nuestra visión y no nos deja avanzar, no nos deja ver la gloria de Dios. Y muchas veces, así como vemos eso tan negativo, pues así se llena nuestro ser interior, se llena como de una oscuridad. Y las personas con mentalidad desértica pueden tener una casa muy bonita, un buen trabajo, pueden tener su cuenta llena de dinero, pueden tener una familia hermosa, pueden tener estudios, tienen un montón de cosas bonitas, pero ellos en su interior están viviendo un desierto. Y muchas veces en su interior están viviendo como un infierno. Y estoy hablando de creyentes, yo no estoy hablando de gente mundana, estamos hablando a la iglesia, a los creyentes. ¿Por qué? Porque las personas con mentalidad desértica no pueden ver ni disfrutar las bendiciones de Dios. Dios los sana, Dios los santifica, Dios los libera, Dios les da milagros, Dios les da trabajo, Dios les da una gran familia, unos hijos preciosos, pero ellos siguen viendo todo lo malo. Esa es una mentalidad desértica. Dios había sacado a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto para ir a la tierra prometida, la tierra que Dios les había dado como herencia. Y era una tierra que fluía leche y miel. La leche y la miel significa la bendición, significa la dulzura. Es una tierra de prosperidad, es una tierra donde había sobreabundancia. Todo lo que tú te puedas imaginar lo tenían allí. Es una tierra donde no había escasez de nada. Habían frutos grandes y era una tierra donde había prosperidad en todas las áreas para la generación de Israel. Pero esa generación que el Señor sacó de Egipto jamás entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se quedaron dando vueltas y vueltas en el desierto, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Los únicos que entraron de esa generación fueron Josué y Caleb.
2 hombres que sí vieron lo que Dios veía. ¿Habían gigantes? Sí. ¿Había que pelear? Sí. ¿Tenían que librar batallas? Sí. Pero ellos dijeron, si Dios está con nosotros, podremos con esos gigantes. Pero ¿qué pasó con los otros 11 espías? Ellos dijeron, no podemos ir, nos van a comer como a langostas. Se llenaron de miedo, se paralizaron y ese miedo se extendió como una infección a todo el pueblo. Los únicos que vieron lo que Dios quería para ellos fueron Josué y Caleb. Los demás todos murieron en el desierto. Y es muy triste que un hijo de Dios tenga todo a su disposición para salir de ese desierto espiritual, para salir de esos cautiverios espirituales, pero el cautivo se quiere quedar adentro de la cueva, como siempre le digo yo. Muchas veces Dios nos sana, nos libera, nos santifica, nos purifica, nos prepara, pero uno vuelve y se mete a la cueva, a la cárcel espiritual. Volvemos y nos metemos en los cautiverios. Parece que amáramos estar en ese cautiverio. ¿Saben por qué pasa eso? Porque el alma está viciada al pecado. Y si uno no hace morir la carne, lo espiritual no puede con la carnalidad. Dios les había dado todo, pero los israelitas no tenían una visión positiva de sus vidas. Todo lo que habían visto era esclavitud, era abusos, todo lo malo que había en Egipto, ¿verdad? Ellos sabían de dónde venían y todo estaba basado en lo que ellos conocían, en lo que ellos podían ver. Por eso levantaban tantos ídolos, porque ellos necesitaban algo que ver. Y muchas veces uno levanta ídolos en el corazón porque necesitamos amar algo que vemos. Muchas veces se nos entrona ídolos, puede ser el trabajo, puede ser un pecado, puede ser el dinero, puede ser nuestros propios hijos, puede ser los estudios, puede ser cualquier cosa. Todo lo que ocupe el lugar del trono de Dios es un ídolo. Es un ídolo y es una abominación contra Dios. Y así pasa la mayoría de nosotros. Dios nos habla de una manera tan clara, nos da órdenes directas, nos da visión, nos da corrección, nos muestra, nos revela, nos lo muestra en sueños, en visión, en revelación, en la palabra. Dios nos habla tan claro, pero dice la Biblia, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Porque ¿qué pasa? Que muchos no ven con los ojos de la fe, siguen mirando lo negativo, siguen mirando su pobreza espiritual. Cuando Dios te quiere hacer próspero, cuando Dios te quiere ungir, Dios te quiere levantar como un predicador para las naciones, como un fiel servidor de Cristo, como un verdadero discípulo de Cristo, pero muchas veces seguimos abrazando los mismos viejos demonios. Y nos volvemos a meter a la cueva, al mismo cautiverio donde Dios ya nos sacó. Me gustó mucho la frase que dijo la hermana el jueves pasado. ¿Fue el jueves pasado? Sí, creo que sí. Nuestra hermana Irene, que dijo que Dios había sacado a Egipto, al pueblo de Israel de Egipto, pero Egipto nunca salió de su mente. Y esa es la mentalidad desértica. Y la mentalidad desértica no nos deja ver lo de Dios. La mentalidad desértica daña nuestra identidad. Y una de las cosas que Dios nos está hablando claramente para el encuentro que vamos a tener es que Dios quiere marcar su identidad en nuestra vida. Un hijo de Dios que no tiene identidad está ciego, está peleando y no sabe a dónde está dando los golpes. Dios quiere preparar hombres y mujeres fuertes, guerreros de su ejército, pero Él quiere que nosotros tengamos la identidad como hijos de Dios. Pero para tener identidad como hijos de Dios tenemos que tener una mente de reino. La mentalidad desértica nos lleva a dar vueltas y vueltas en el mismo desierto. Nos lleva a abrazar el mismo pecado, nos lleva a abrazar los mismos demonios, a seguir metidos en los cautiverios.
Segunda de Corintios 4, versículo 18. Dice que no tenemos que mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. De pronto tú ahora estás viviendo una tribulación, hemos tenido muchas luchas, muchos ataques, creo que en todas las áreas, pero la gloria del Señor está ahí. Esas cosas, esas luchas que vemos, esos ataques, esas pruebas que muchos estamos pasando, son temporales. Dile al que está a tu lado, lo que estás viviendo es temporal. Y ahora dile con voz profética, las cosas que Dios tiene para ti son eternas. Levántate. Oiga, hoy están como dormidos, seguro que los que están en casa lo están diciendo con voz profética, levántate y resplandece, porque la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Muchas personas vienen con antecedentes de maltratos, de abusos, de engaño, donde la niñez nos han dañado. En nuestra niñez hemos vivido injusticias, hemos vivido cosas muy duras. Y es verdad, la mayoría cada uno tendríamos como 10 libros para escribir, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero cuando llegamos al Señor, tenemos que ir renunciando a todas esas viejas cosas. No podemos seguir llevando el lastre del pecado. No podemos seguir cargando con esa maleta de sufrimiento, con los mismos viejos pecados, con la misma manera de pensar, con las mismas falsas creencias de antes. No, suelta eso. Si necesitas pasar liberación, pasa liberación, pero suelta ese lastre, porque eso no nos deja avanzar. Y muchas veces, cuando hemos vivido tantas situaciones duras, las personas con mentalidad desértica saben qué hacen, levantan muros de defensa. En sanidad interior les llamamos mecanismos de defensa. Mecanismos de defensa que cuando uno le corrige, la persona saca sus armas. Cuando el Señor quiere decir algo, ya la persona se cierra, ya no quiere ni oír a Dios. Son mecanismos de defensa que levantamos. ¿Para qué? Para evitar que nos lastimen, porque muchos hemos sido dañados, lastimados, heridos, pero Dios nos quiere sanar de todo eso. Entonces, la persona que tiene la mentalidad desértica levanta esos muros, esos mecanismos de defensa para que nadie los hiera. Es como una cárcel espiritual, ¿sí? Se llaman fortalezas mentales también, pero resulta que como ellos no quieren que nadie los hiera, ellos se quedan en su propia cárcel, se quedan en una fortaleza mental, pensando lo mismo toda la vida. Y Dios te quiere sanar de esa fortaleza mental. Dice la palabra que tenemos que renovar nuestro pensamiento, renovar nuestra mente cada día. ¿Cómo se renueva la mente? Dile al que está a tu lado, con la palabra. Necesitamos renovar nuestra mente y nuestro entendimiento. La persona con mentalidad desértica intenta controlarlo todo, quieren planificarlo todo, tratan de vivir una vida entregada a Cristo, pero no quieren soltar el control de su vida al Señor. ¿Me entienden? Quieren vivir una vida que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios les dé todo, pero le dicen, Señor, no quiero soltar este pecado. Quítame todo menos la marihuana. Eso yo lo he escuchado muchas veces. Quítame todo menos el cigarrillo, Señor. Quítame todo menos a mi chica. Mentalidad desértica. Intentan controlarlo todo, pero no sueltan la rienda de su vida al Señor. Saben de dónde han venido, pero saben de dónde Dios los ha sacado, pero no saben a dónde van, no tienen identidad. Y siguen dando vueltas y vueltas en el mismo desierto. Lucas 4, 18 al 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad
a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Esa es una palabra rema para este ministerio y tienes que hacerlo tuyo. Dios te llamó, Dios te escogió, pero Él no te llamó para que estés sentado lamentándote con tu sufrimiento. Él te llamó para dar libertad a los cautivos. Él te llamó para rescatar a muchos que se están perdiendo en las drogas, en espíritus de suicidio, en depresiones. Pero como siempre decimos, la obra no la podemos hacer 2 o 3. Se tiene que levantar la iglesia. Pero es hora de salir de ese monte. Es hora de salir de sus cautiverios. Jesús vino para abrir las puertas de las prisiones, para liberar a los cautivos. Él vino para sanar a los enfermos. Y allí donde llega el Señor, todo cambia. Cuando llega el Espíritu de Dios, todo cambia. Todo tiene que cambiar. Y si no has cambiado es porque aún no le has entregado el control de tu vida a Cristo. No puedes mejorar, no puedes avanzar hasta que no le sueltes tu mente al Señor, hasta que no sueltes esa mentalidad desértica. El otro día estuvimos en el concierto de Cristín de Clario que nos invitaron, eso fue genial. Les pido que ahorren porque vieron unos conciertos espectaculares. Y ahorren porque aquí se va a levantar un ministerio de adoración impactante que va a derramar, va a traer la gloria de Dios sobre las naciones. Amén. Pero claro, hay que ahorrar y sembrar en el Señor, porque esta casa también hay que pagar muchas cosas. Amén. Y el otro día estábamos en el concierto de Cristín de Clario y me encantaba porque ella decía: suelta eso que te está preocupando, suelta eso que no te deja avanzar. Lo mismo que Dios nos está hablando. En el concierto vivimos lo mismo que vivimos en la mañana aquí. Me impactó porque eran la misma palabra, las mismas frases, la misma predicación. Fue como que el Señor nos dijo: oye, lo estás haciendo bien. Pero dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Entonces tu futuro no está determinado por tu pasado. Ayer ya pasó, ¿sufriste? Sí, sufrimos mucho. Señor nos sana, nos libera, nos levanta y nos lleva a rescatar, a liberar a otros. Dios no te sana, te libera, te rescata y tiene misericordia de ti para que te quedes sentado esperando y pidiendo: Señor, dame, 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 dame. No, tienes que servir, ser un fiel discípulo de Cristo, ser un fiel servidor de Cristo. Amén. Lucas 18:27 dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Puedes haber tenido un pasado infeliz, incluso puede ser que tu presente esté viviendo una tribulación muy fuerte, pero te tengo una palabra: tu futuro solo está determinado si tú quieres sembrar tu vida a Cristo. Si tú quieres tomar el control de tu vida y no le sueltas la rienda al Señor, seguirás dando vueltas y vueltas en el mismo desierto. Necesitamos empezar a creer que con Dios todas las cosas son posibles, porque lo que es imposible para nosotros, para Dios no es imposible. Y necesitamos ojos para ver y oídos para oír. Amén. Entonces, los israelitas constantemente estaban mirando cómo eran las cosas antes, ¿se acuerdan? Ellos decían: hoy me acuerdo de la cebolla, de los tomates, de los rábanos, de no sé qué, pero no estaban viendo el maná que estaba cayendo del cielo, que era un manjar. Y Dios los trajo de Egipto por la mano de Moisés, hablándoles, los quería llevar a la tierra prometida, y Dios quería que ellos mantuvieran su mirada puesta en el Señor. Veían la columna de nube, veían la nube, la columna de fuego, el maná, el agua, veían los milagros día tras día, pero ellos estaban tan cegados con su mentalidad desértica que traían ¿qué? A Egipto en su mente. No querían soltar a Egipto, querían seguir dando vueltas y vueltas en el mismo desierto.
Números 14, versículo 2 dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Mira lo que estaban pronunciando. ¿Saben que lo que uno pronuncia con su boca se puede convertir en una maldición para ti? Ellos lo dijeron: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Sabe qué es eso? Una mentalidad desértica, desagradecidos. Porque el Señor los había sacado con mano poderosa. ¿Y traían qué? La hermana lo dijo el otro jueves: la riqueza de Egipto. Pero es que ellos no veían la gloria de Dios, solo se acordaban de su mentalidad de esclavitud que tenían. La gente se quejaba, estaban listos para murmurar contra el líder y se daban por vencidos fácilmente. Preferían volver a la esclavitud antes que seguir avanzando hacia la tierra prometida. Solo se quejaban contra el líder, murmuraban contra el líder. Es que los pastores tendrían que hacer esto, es que el pastor tendría que hacer esto, es que la pastora tendría que hacer esto. Y no se fijaban lo que cada uno tenía que hacer. Y aquí es donde nos tenemos que centrar. ¿Cuál es mi posición en Cristo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como hija de Dios, como sierva de Dios, como discípula de Dios, como hombre, como mujer de Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en esta iglesia, en este ministerio? ¿Cuál es mi posición? ¿Cuál es mi labor? ¿Cuál es mi asignación? Aquí tenemos que centrarnos, soltar esa mentalidad de Egipto y empezar a abrazar la tierra prometida. Los israelitas no confiaban en Dios y tenían una mentalidad negativa, tenían una mentalidad de fracaso. Decidieron que morirían en ese desierto y ahí murieron. Solo los hijos de la siguiente generación entraron a la tierra prometida. ¿Y saben qué es lo más triste? Que dice la palabra que de esa generación que entró con Josué al liderazgo, ninguno conocía los milagros de Dios. ¿Saben por qué? Porque todos sus padres murieron en el desierto y no había quien le pasara la posta de la fe a la siguiente generación. Esto a mí me quebrantó hace muchos años. Cuando yo leí esto, me sacudió, porque yo quiero que si yo no llego a la tierra prometida, porque mire que Moisés no entró, pero todas las promesas que Dios nos ha dado como iglesia, yo sé que se van a cumplir. Si no se cumplen en mí, se van a cumplir en mi generación y ellos van a ver la gloria. Pero yo quiero entrar en esa tierra prometida, porque para eso estamos clamando, y que mis hijos y la siguiente generación vivan un avivamiento. Yo le he pedido a Dios avivamiento desde que me convertí. Señor, úsame para traer un avivamiento. Y si me tengo que desgastar, me toca desgastarme. Y si solo yo tengo que clamar acá, voy a clamar y a parir ese avivamiento. Y si tú no quieres ser partícipe de ese avivamiento, no pasa nada. Dios levantará otro que sí quiera. Pero yo quiero. Y le prometí al Señor, desde que me convertí: Señor, úsame para que miles se conviertan a Cristo. Porque así como yo no sabía que Cristo era real y que yo podía tener salvación, yo no lo sabía, pero yo dije: Señor, úsame para que miles se conviertan a tu luz admirable. Y quiero que mis hijos y la siguiente generación, los hijos de mis hijos, vivan en un avivamiento, no en una mentalidad desértica. Pero la decisión está en ti. Tú eres hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo quieres dar vueltas y vueltas en este desierto? Dice: ya bastante tiempo has estado en este monte. Ahora es tiempo de avanzar. Así que vamos a ponernos en pie. Y vamos a orar para que el Espíritu de Dios nos ayude a salir de este monte.
Amado Dios, te quiero dar muchas gracias, Padre, porque tú eres fiel a tu palabra, porque tus promesas son en el sí y en el amén. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, grande en misericordia. Gracias, Señor, porque nos levantas y nos fortaleces y nos ayudas a avanzar una milla más. Señor, hoy decidimos como iglesia salir de este monte y avanzar a la siguiente etapa, y en el nombre de Jesús hoy rompemos con la mentalidad desértica, porque queremos la identidad tuya, Padre, queremos la mentalidad tuya, Dios. Queremos que tu reino se establezca en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros matrimonios, tu reino en nuestros hijos. Que tu reino se establezca en esta iglesia, en esta ciudad, Señor, en este país, Señor. Que tú nos uses para grandes cosas, para tus maravillas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias, Padre. Amén.